Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, a este ciclo de conferencias que prepara Ipsos Latinoamérica una vez por mes. Este mes le toca a nuestro hermano país Chile organizar este importante evento. Hoy vamos a tocar un tema que es tremendamente importante, que es la evaluación preoperatoria. Les agradezco a todos ustedes por la eh, impecable organización. Quiero agradecer al doctor Fernando Carrasco, que va a ser el moderador esta noche, al doctor Ramón Díaz, cirujano, a la licenciada Giselle Muñoz, al licenciado Enzo Arias y a la licenciada Karen Castañeda, que van a ser los panelistas esta noche. Los dejo con el doctor Fernando Carrasco. Él es nutriólogo de especialidad. Él va a ser el que modere esta noche este webinar. Éxito, Fernando. Muchas gracias, doctor Aparicio. Bueno, para ir entrando en materia, bueno, el tema de evaluación preoperatoria es fundamental para saber a qué paciente se va a operar y en qué condiciones cada paciente va a llegar a esta cirugía, digamos, como un evento muy relevante en la mayor parte de los pacientes que han sufrido de exceso de peso durante muchos años de su vida. Por lo tanto, convocamos a 4 profesionales de distintas disciplinas, desde la cirugía, nutrición, psicología y ejercicio, para poder enfrentar la evaluación preoperatoria de la mejor forma. En primer lugar, presentamos al doctor Ramón Díaz, quien es cirujano bariátrico. Él es cirujano del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con fellowship en la Universidad de Duke. Tiene estadías en Brasil, en el grupo de San Paulo de cirugía bariátrica, o el Obeso Center. Y él nos va a presentar entonces el tema de evaluación preoperatoria, pero desde el punto de vista del cirujano bariátrico, considerando las claves para tener buenos resultados clínicos en el paciente durante el periodo postoperatorio. Adelante, doctor Díaz, compártanos su presentación. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Comparto enseguida. ¿Se ve mi pantalla ahí? Todavía no, tienes que compartir. Aquí estamos. Perfecto, ahí. Ah, perdón. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, sí. Súper. Eh, bueno, gracias por la presentación y la invitación. Me tocó hablar de la evaluación preoperatoria del paciente bariátrico desde la perspectiva de un cirujano. Y básicamente, oh, declarar que no tengo ningún conflicto de interés y cuando empecé a hacer la presentación me imaginaba que la idea de invitar a tanta gente que participa en el equipo multidisciplinario es que salga una sopa lo más cercano a lo ideal para lograr una preparación correcta de nuestro paciente, sabiendo que uno debe abarcar muchas aristas para que el paciente bariátrico esté preparado y probablemente siempre vamos a reforzar un área más que otra, pero tenemos que acercarnos al ideal para que el paciente tenga los mejores resultados clínicos a futuro. Y cuando yo enfrento a un paciente, la mayoría de los pacientes, cuando me preguntan por qué tanta evaluación, por qué tanto examen se les solicita, y yo siempre les ejemplifico lo siguiente, o sea, en este momento usted se va a embarcar en un viaje, les digo, vamos a decidir si vamos a irnos en bus, en avión, en o en automóvil y básicamente les hablo y siempre les pregunto en qué preferirían irse a ustedes sabiendo que no tienen mantención hace un par de años. Y toda la gente menciona que probablemente les gustaría irse en transporte terrestre.
¿Y por qué yo les ejemplifico esto? Porque yo les digo que en este momento, cuando el paciente va a empezar este viaje, este proceso bariátrico, es un viaje en avión, ¿ya? Es un viaje en avión que probablemente es muy seguro en la actualidad con los números que se manejan de mortalidad, pero es un viaje donde nadie se atrevería a tomar un avión sabiendo que no le han hecho una mantención hace 2 años. Por lo tanto, si bien el transporte aéreo es el más seguro, pero necesitamos un checklist súper exhaustivo para que el paciente esté lo mejor preparado posible. Entonces, en este momento nos embarcamos en un viaje en avión, necesitamos todo el checklist preciso para que el paciente no tenga ningún inconveniente durante su preparación y con los resultados a largo plazo. Y de esa forma los pacientes más o menos me van entendiendo por qué tanta evaluación y por qué tanto examen. Todos sabemos que los números de cirugía bariátrica a nivel mundial han ido en constante aumento hace muchos años atrás. Esto ocurre a nivel mundial, el American College también ha publicado sus resultados, la manga gástrica actualmente es el procedimiento más bariátrico que más se realiza en el mundo y siempre en aumento con la totalidad de los procedimientos año a año. Y lo que tenemos que enfrentar acá es cuando vemos al paciente, nos hacemos muchas preguntas, ¿ya? Si el paciente es candidato a cirugía, si cumple con los criterios de BMI, ¿ya? Sabiendo que a lo mejor el BMI no es la mejor aproximación al porcentaje de grasa corporal, pero es lo que tenemos a mano. Los tipos de cirugía, el cirujano digestivo o bariátrico que enfrenta al paciente tiene que ser un cirujano que maneja todas las distintas cirugías que existen para este procedimiento desde el punto de vista primario y revisional. Es súper importante a los pacientes meterle en la cabeza el concepto del equipo multidisciplinario, de que esto es un trabajo en equipo y para eso es súper importante evitar las contradicciones entre los distintos participantes del equipo. ¿En qué consiste el proceso? Yo siempre les menciono a los pacientes que la cirugía es parte de un proceso que probablemente va a durar de por vida, ¿ya? La obesidad es una enfermedad extremadamente recalcitrante, por lo tanto yo les digo que la cirugía no es el fin del camino, es parte de un proceso que comienza con la evaluación multidisciplinaria, exámenes, viene la cirugía, pero un proceso que continúa probablemente a lo largo de todo el ciclo de la vida del paciente y por eso tampoco a mí me gusta ocupar el concepto de alta. Ya el paciente en general nunca debería estar de alta, sino que el paciente que debería continuar en seguimiento al menos muchos años de su ciclo. Y obviamente los resultados de la cirugía, aterrizar las expectativas del paciente, dependiendo de las cuales nos plantee, sabiendo que, mencionarle que los porcentajes de recidiva o de recurrencia de obesidad de recurrencia de peso existen y aclararle que los porcentajes actualmente en manga gástrica, bypass gástrico, que son procedimientos que más se realizan, son bastante altos, ¿ya? O sea, la manga gástrica hay series que publican un 50% de recurrencia y en el bypass gástrico también 30%. Por lo tanto, hay que aterrizar la expectativa del paciente y mencionar que esto es un tratamiento que requiere muchos cambios de hábito, por lo tanto, no hay que bajar la guardia a futuro. Entonces, más o menos en la evaluación preoperatoria, en mi caso, yo me preocupo mucho de la historia próxima y remota del paciente, del examen físico. Muchas veces los pacientes mencionan que no han tenido cirugía y uno les ve el abdomen y tienen cicatrices. Ah, sí, me hicieron una cesárea. En realidad ellos no consideran a veces que la cesárea es una cirugía, etcétera. Cirugía tríceps, cirugía laparoscópica, etcétera. Del aspecto nutricional, peso, el talla, BMI de aspecto de salud mental, una aproximación con la entrevista al paciente, a ver qué nos parece, para ver si hay que mencionarle algo especial al equipo de salud mental, los exámenes preoperatorios y exámenes dirigidos dependiendo si el paciente tiene alguna condición que lo amerite. Más o menos esta es la encuesta que yo siempre le hago a los pacientes. Me interesa mucho la ocupación, ya, porque en general cuando los pacientes hacen actividades que requieren o implican mucho riesgo. Por ejemplo, muchos pacientes que trabajan en minería, que son operadores de grúa, que manejan maquinaria pesada, siempre me planteo la posibilidad a lo mejor de evitar realizar, por ejemplo, un bypass gástrico por el riesgo del paciente no su horario, hipolisemia, etcétera, que vaya a comprometer su seguridad, un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Yo les pregunto siempre el estado civil, con quién vive, para ver cuál es el núcleo familiar, con qué piensa el núcleo familiar respecto a la cirugía, dónde vive, si es paciente de ruralidad, si va a tener acceso expedito a los controles, etcétera. Las enfermedades médicas, súper detalladas, obviamente, su alergia, las medicinas que toma, eh, cirugías previas, obviamente, la historia personal y familiar de trombosis, y aquí, claro, me detengo mucho
porque me interesa saber específicamente si el paciente tiene historia personal de trombosis, hospitalizaciones previas, o en su familia, en sus papás, en su ascendencia o hermanos, existe historia de trombosis. Y en pacientes que mencionan historia de trombosis, yo soy súper majadero en mandarlo a evaluación por hematología y que ellos me digan o no si conviene tomar más estudios para descartar que el paciente tenga una trombofilia, ¿ya? Y así evitar complicaciones tromboembólicas en el perioperatorio. Los antecedentes obstétricos, igual, también soy súper estricto en eso. Le pregunto si han tenido pérdidas para ver si es necesario algún estudio reumatológico para descartar síndrome de antifosfolípido. También soy súper estricto en cuanto a la suspensión de anticonceptivos, especialmente los anticonceptivos combinados, a suspenderlo al menos un mes previo a la cirugía para evitar fenómenos tromboembólicos. Y en el tabaquismo también soy súper estricto. Los pacientes deben dejar de fumar entre 4 o 6 semanas previo a la cirugía. Es súper importante. El consumo de alcohol también, las drogas, si hay antecedente de cáncer en su familia, también me pueden hacer pensar en mi plan quirúrgico, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Una breve historia del peso del paciente, su peso mínimo, máximo, expectativas de peso para ver la expectativa del paciente respecto a sus futuros resultados, actividad física, si el paciente me menciona que es sedentario, yo soy súper majadero en inculcar en el paciente que la cirugía bariátrica conlleva la incorporación del hábito de actividad física a futuro, específicamente actividad que conlleve el desarrollo de masa muscular, porque es el órgano más importante para evitar la recurrencia probablemente, y intentos previos médicos, y obviamente en el examen físico ver que el paciente no tenga cicatrices abdominales, que es lo que a mí me interesa, o que vayan a hacer cambiar el plan quirúrgico en ese aspecto. La evaluación nutricional, bueno, que obviamente aquí van a haber profesionales que saben mucho más que yo. Un componente clave en la evaluación, la historia del peso del paciente. Paciente, en realidad yo no les pido baja de peso preoperatoria. Ya eso, cuando estuve en Estados Unidos, a ver, investigar todo acerca del set point theory, o sea, al paciente les cuesta mucho, a pesar de dietas restrictivas, a veces bajar de peso. A mí me interesa que el paciente no suba. A mí me interesa que el paciente se pueda mantener o bajar lo que se pueda, pero en realidad no soy una persona que le exija al paciente una baja de peso preparatoria. Yo sé que es sumamente difícil en algún grupo de pacientes, pero sí me interesa que un paciente sea adherente a las indicaciones del equipo de nutrición y al equipo de salud mental y de kinesiología. Obviamente los pacientes ahí van a adquirir sus instrucciones del manejo dietario preparatorio, postoperatorio y la evaluación objetiva de eficiencia de micronutrientes, vitaminas, dentro de otras cosas que obviamente son mucho más completas y nos van a hablar más adelante probablemente. De la evaluación psicológica, obviamente nos va a interesar la historia del peso, el comportamiento alimentario, historia de atracones, anorexia, historia actual del ánimo, trastorno de ansiedad, funciones cognitivas del paciente, si un paciente que nos puede seguir las indicaciones y que va a ser participativo en todo su proceso, tratamientos actuales y anteriores. En pacientes con historia de depresión, generalmente soy súper también estricto en solicitar la venia del psiquiatra tratante, y ojalá que haya un feedback entre el equipo de psicología y del psiquiatra para aclarar que el paciente no va a tener inconvenientes futuros. El conocimiento del paciente, el proceso es súper importante, y la motivación que tiene por su pérdida de peso. En cuanto a la evaluación cardiovascular, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y que la American Heart Association considera que la cirugía abdominal es una cirugía de riesgo intermedio. Por lo tanto los pacientes tienen que tener una evaluación cardiovascular, al menos con un electrocardiograma y algún estudio más funcional dependiendo de la anamnesis, si el paciente tiene buena capacidad funcional o no. Si el paciente es hipertenso de larga data, a lo mejor también solicitar o sea, un ecocardiograma para ver cómo está la modelación cardíaca, y también nos sirve como punto de base para evaluarlo a futuro, a ver si la cirugía tuvo algún efecto en la remodelación. Ya, y aquí yo me voy a detener un poco más, voy a hacer un poco más hincapié en esto que a mí me interesa mucho en la evaluación preparatoria desde el punto de vista de la cirugía, en que es sabido que los pacientes, el riesgo tromboembólico aumenta en la medida que vamos aumentando el BMI en obesidad clase 1, clase 2, clase 3, el riesgo tromboembólico va siendo superior. Por lo tanto, desde el punto de vista del cirujano, tenemos que ser súper majaderos en tomar todos los elementos que tengamos a la mano para prevenir eventos tromboembólicos en el perioperatorio. Por lo tanto, en pacientes, en la medida que va aumentando su IMC, hacer súper estricto en las profilaxis que se tienen que ocupar. Y es sabido en esta otra publicación del grupo de la Cleveland Clinic que los pacientes mayores de 50 años con el IMC preparatorio mayor a 50, cuando son cirugía abierta, cosa que no se ve mucho ahora, o cuando son procedimientos
revisionales tienen mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos, aún tomando las medidas de profilaxis correspondientes. Por lo tanto, hay que ser súper estricto en prevenir estos fenómenos en el perioperatorio de nuestros pacientes. En cuanto a la evaluación pulmonar, la radiografía de tórax no es necesaria, se solicita mucho, pero no es necesaria en la evaluación del paciente bariátrico. El riesgo de apnea obstructiva se tiene que evaluar muy bien en el preoperatorio, se puede ayudar a uno con cuestionarios, entonces ahí nos tenemos que ver a lo mejor en la decisión de pedir una polisomnografía, aquellos pacientes que califiquen según nuestros cuestionarios como el Stop Bang. Y esperimetría se solicita solo en aquellos pacientes donde las complicaciones pulmonares sean esperables, pacientes asmáticos sin tratamiento, pacientes que refieran que tienen antecedentes de asma, que han abandonado el tratamiento, o pacientes que refieren que fueron asmáticos cuando pequeños, incluso pacientes que uno a veces siente en la consulta que son sibilantes. A lo mejor esos pacientes se benefician de una esperiometría en el preoperatorio para tomar algún tipo de tratamiento que prevenga complicaciones del punto de vista pulmonar. En cuanto a la endoscopía preoperatoria, es controversial de acuerdo a las realidades. La Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica recomienda solo en pacientes con síntomas digestivos, pero una evidencia de muy mala calidad. Aquí en Chile es totalmente distinto. Tenemos que tener en cuenta que hay una importante disociación entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos. Este es un estudio de la doctora Burgos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde en la endoscopía preoperatoria de pacientes que fueron sometidos a manga, el 88% de los pacientes tuvieron algún hallazgo endoscópico, ¿ya? Y lo importante aquí es que los pacientes que van a cirugía bariátrica pueden tener hallazgos como gastritis crónica atrófica o metaplasia intestinal, que son lesiones que a la larga pueden convertirse en un adenocarcinoma gástrico. Por lo tanto, debemos ser súper estrictos en solicitar la endoscopia preoperatoria. Yo soy de los que le pide protocolo de Sidney a todos los pacientes, y si bien los pacientes no tienen indicación por tamizaje, según lo que recomiendan las guías, en los pacientes que se va a operar el estómago, creo que el protocolo de Sidney es mandatorio, porque no podemos tener pacientes que van a quedar con el estómago excluido, con presencia de atrofia o metaplasia intestinal, ¿ya? Además, lo que queremos evitar en los pacientes que van a gastrectomía vertical es esto a futuro, ¿ya? Eso es lo que está marcado en el círculo, el fin de los pliegues gástricos, hasta donde nosotros deberíamos encontrar nuestro cambio de epitelio, ¿ya? Y aquí en este paciente, por ejemplo, en una endoscopía posoperatoria, encontramos que el paciente es portador de un Barrett, ¿ya? Por lo tanto, los hallazgos de esofagitis, para mí, esofagitis A, B, C, D con mayor intensidad, eh, hacen mandatorio que el paciente a lo mejor no vaya a una gastrectomía vertical, porque los síntomas de reflujo en el postoperatorio se van a acentuar y las posibilidades de desarrollar un Barrett futuro son ciertas, y un Barrett puede llevar a un adenocarcinoma de esófago. Por lo tanto, la endoscopía preoperatoria es mandatoria a los pacientes que se van a someter a cirugía bariátrica. Y ya tenemos datos que a los 5 años aproximadamente 20% de los pacientes con gastrectomía vertical van a ser, pueden tener hallazgo de epitelio columnar, es decir, un esófago de Barrett, y hay pacientes que incluso son asintomáticos. Por lo tanto, la endoscopía preoperatoria es súper importante para pesquisar pacientes que estén en riesgo de desarrollar reflujo o Barrett a futuro. Y lo que mencionaba, cuando se realiza un bypass gástrico, ustedes pueden ver acá a la derecha de la pantalla, uno deja todo este estómago que está achurado en color celeste, lo deja excluido de la visión endoscópica. Por lo tanto, yo considero que el protocolo de Sidney debería ser mandatorio en estos pacientes, porque debemos pesquisar si estos pacientes tienen atrofia o metaplasia intestinal, y este estómago no debería quedar excluido, más si tienen hallazgos de alto grado como Olga 3, Olga 4 o metaplasia o Olguín 1 para arriba. Creo que no debería quedar el estómago sin vigilancia a futuro, por lo tanto, o el paciente subsidiario de una manga o un bypass resectivo. Entonces, la obesidad es por lo tanto, de lo que hablé de la parte digestiva, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad del tubo digestivo. Evaluar solo síntomas es muy limitado, ya tenemos que ir más allá en el screening. Y la gastroctomía vertical es pro reflujo, por lo tanto debemos detectar a cualquier hallazgo que nos haga predecir que los pacientes van a ser portadores de reflujo en el postoperatorio. Y el bypass gástrico en el estómago excluido va a ser difícil acceso, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que todos estos pacientes deberían ir con protocolo de Sidney. Esto es también importante, yo soy también súper estricto. Aquí en la tabla izquierda es acerca del consumo del tabaco y el desarrollo de úlceras marginales en los pacientes portadores de bypass gástrico, y ustedes ven cómo el uso aquí está en rojo,
el uso de tabaco es el principal factor de riesgo para el desarrollo de úlcera anastomótica. Por lo tanto, cuando los pacientes son fumadores, la exigencia es que el paciente debe dejar de fumar, y cuando son fumadores muy pesados, yo en realidad los derivo a terapia de rehabilitación para el consumo del tabaco, porque el riesgo, los pacientes pueden dejar de fumar 4 o 6 semanas antes, sí, eso es cierto, pero el riesgo de que el paciente vuelva a fumar en el postoperatorio es súper alto. Y aquí, más importante aún, en la tabla a la derecha, es que este riesgo es independiente si el fumador fuma poco, o sea, es un fumador leve o moderado, o un heavy smoker. Si el paciente, es decir, es independiente de la cantidad de cigarrillos que consume, el riesgo de desarrollar úlceras marginales es altísimo. Por lo tanto, paciente fumador, paciente de cuidado, y a lo mejor si el paciente es muy fumador, pensar en que a lo mejor la opción de un bypass gástrico es una mala opción, porque el paciente tiene un riesgo de reincidir en su hábito tabáquico importante. Si el paciente es un gran fumador, ojo con eso y ver las posibilidades de derivarlo a terapia de rehabilitación. Y ojo también con estos pacientes, que los pacientes portadores de dolor abdominal en el postoperatorio, la gran cantidad de los pacientes son por consumo de tabaco y usuarios de AINES crónicos, ¿ya? Por lo tanto, consumo del tabaco, ojo con eso en la evaluación del paciente bariátrico preoperatorio. En cuanto al ultrasonido abdominal, en la población obesa existe un alto riesgo de colecistolitiasis. Es importante detectar eso, especialmente en los pacientes que van a ir a bypass gástrico, porque va a quedar la vía biliar de un difícil acceso. Por lo tanto, si le dejamos cálculo y la posibilidad de tener coleocolitiasis ahí, hacer una ERCP a futuro va a ser extremadamente complejo, ¿ya? A no ser que hagamos a través del estómago excluido, un procedimiento que ya conlleva cirugía. Por lo tanto, eso se tiene que detectar en el preoperatorio, y la baja de peso predispone a la patología biliar, eso es sabido. Y podemos detectar esteatosis, obviamente, y signos de NASH en el preoperatorio. Por ejemplo, este es un paciente que iba a un bypass gástrico, que lo operé hace 2 meses, iba a un bypass, tenía una ecografía abdominal normal en el preoperatorio, y cuando entré a operarlo me encontré con este hígado cirrótico. Por lo tanto, tuve que cambiar mi plan quirúrgico, a pesar de que el paciente no tenía estigmas de hipertensión portal en el examen de la cavidad abdominal. Cambiamos un plan quirúrgico a una manga gástrica por el riesgo que del daño hepático se acentúe durante la primera etapa del bypass gástrico. Doctor Díaz, estamos sobre el Sí, tiempo ya. justo la última diapositiva. Ah, Mensaje para perfecto. llegar a casa: importante la evaluación por equipo multidisciplinario, comunicación eficiente entre el equipo, un checklist estándar y también individualizado con cada paciente. Ojo con el tabaquismo crónico, el screening digestivo es muy importante, necesitamos una endoscopía confiable y tenemos que ser muy agresivos en la profilaxis tromboembólica. Muchas gracias. Gracias, doctor Díaz. Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación, que está a cargo de la nutricionista Giselle Muñoz. Ella es una nutricionista con larga experiencia en manejo de pacientes con cirugía bariátrica y obesidad, principalmente en Clínica Las Condes. Ella también es especialista en enfermedades gastrointestinales, lo que está de moda, el SIBO y todo esto no es moda en realidad, es que se está diagnosticando más patologías de este tipo. Es presidenta de Nuvamed, la agrupación de nutricionistas bariátricas de nuestra sociedad, y nos va a presentar los aspectos claves desde el punto de vista de la evaluación por nutricionista en el preoperatorio. Adelante, Giselle. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí se ve. ¿Sí me puede avisar, Sí, doctor? Ok. perfecto. Bueno, primero agradecer por esta invitación. La verdad que es un tema muy entretenido y espero no excederme tanto en el tiempo, porque me gusta hablar de este tema. Bueno, el nutricionista somos los profesionales encargados, ¿cierto?, de la alimentación, de la educación alimentaria en todos los pacientes que viven con obesidad y con diferentes comorbilidades y enfermedades, ¿cierto?, asociadas a esto también. Y nuestro principal enfoque, sobre todo previo a la intervención, que es lo que me toca hablar el día de hoy, es hacer un cambio en cuanto a su estilo de alimentación y sus hábitos, ¿cierto? Entregarles herramientas antes de la cirugía bariátrica, para que así, en el posterior a la cirugía bariátrica, no sea una alimentación tan compleja y tan difícil para cumplir por parte de nuestros pacientes. El objetivo principal, como bien decía el doctor, efectivamente es contribuir a quizás mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes, mejorar el estado de salud de nuestros pacientes, reducir el volumen hepático,
reducción de peso corporal. En algunos casos muchos cirujanos sí todavía lo recomiendan, otros no tanto, pero por lo general yo con los cirujanos que trabajo sí pedimos que haya pérdida de peso por grasa abdominal también, y iniciar el cambio de hábitos, que para este caso nosotros los nutricionistas es muy importante, porque así claramente nuestros pacientes pueden adherir mejor a las pautas de alimentación en el postquirúrgico. Historia en el peso, como bien decía el doctor en una primera instancia, es súper importante poder empezar a indagar en la historia del peso de nuestro paciente antes de que se someta a la cirugía bariátrica, conocerlo, preguntarle prácticamente todo. Uno puede estar un buen rato conversando con nuestro paciente, preguntarle sus cambios en el peso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si hubo o no embarazo, cómo estuvo, por ejemplo, la adolescencia, la adultez, cambios en el peso quizás relacionados al trabajo, a cambios anímicos también, tratamientos previos a la cirugía bariátrica, si es que efectivamente hizo un tratamiento con equipo multidisciplinario que tenga un respaldo académico, no quizás estas dietas muchas veces descargadas por internet o por influencer, etcétera, que muchas veces dejan bastante que desear, ¿cierto? En este caso es súper importante ver qué tipo de tratamiento realizó nuestro paciente, si hizo dietas extremas o no, si se utilizó fármacos o no. Es muy relevante para nosotros, para que así en el fondo podamos tener una buena proyección en la pérdida de peso. Entrevistar a nuestro paciente antes de la cirugía bariátrica es fundamental para conocerlo bien. Como decía recién el doctor, es súper importante saber, por ejemplo, qué tipo de trabajo tiene nuestro paciente, si es que tiene alguna alergia alimentaria o alguna intolerancia. A mí personalmente me han tocado pacientes que se someten a cirugía bariátrica y tienen enfermedad celíaca, por ejemplo. Creencias religiosas también, cuando muchas veces dejan de lado algunos alimentos por religiones. Es súper importante ajustar el plan de alimentación a cada caso, a cada paciente, con quién vive nuestro paciente, si sabe cocinar o no cocina, o efectivamente hay otra persona que cocina en su casa, a tratar de, ojalá, invitar al grupo familiar para poder asesorar para poder asesorar a toda la familia en cuanto a lo que se va a enfrentar nuestro paciente. El tipo de trabajo es súper importante. Muchas veces nos tocan algunos pacientes que, por ejemplo, trabajan en minería o por turnos. Hay muchos médicos que se van a operar de cirugía bariátrica. También hay profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras que trabajan por turnos de noche y que le cuesta mucho adherir a un plan de alimentación más sano o con horarios que quizás más adecuados. Preferencias alimentarias. También tenemos pacientes que no consumen carnes, por ejemplo, o algunos productos de origen animal. Entonces, todas estas cosas es súper importante abordarlo como corresponde y así hacer un plan de alimentación lo más personalizado para cada persona, y así pueda ser lograble a largo plazo. La evaluación antropométrica, como todos sabemos, ¿cierto?, es la base, ¿cierto?, para poder calificar un paciente si es que entra a pabellón a una cirugía bariátrica o no, ¿cierto? Todavía utilizamos el índice de masa corporal, pero por supuesto si es que tenemos la posibilidad de un InBody para poder evaluar la composición a través de una bioimpedanciometría, puede ser una muy buena herramienta. Por supuesto que es mucho mejor, es más completo que, por supuesto, el índice de masa corporal. Medir la cintura siempre en todos nuestros pacientes. También en algunos casos se puede medir el cuello, la circunferencia del cuello también nos sirve bastante. DEXA, si es que tenemos ese tipo de exámenes, claramente es un equipo mucho más costoso, pero también podríamos quizás en algunas instancias recomendarlo. Y hacer una buena evaluación nutricional es importante para la previa y también para el post, por supuesto, de la cirugía bariátrica. Hacer una buena evaluación de la ingesta alimentaria. Hay diferentes técnicas con las cuales uno puede basarse, que son bastante antiguas, la verdad, pero por lo general nosotros cuando vemos a un paciente tratamos de preguntarle cómo son sus hábitos dentro de la semana, ¿cierto?, como dentro de la jornada laboral, y cuál es la diferencia con el fin de semana para poder ordenar así más fácilmente el tipo de alimentación que le vamos a recomendar. Tratar de buscar qué tipo de características, que esto, Enzo, que más adelante el psicólogo nos va a hablar sobre la parte de la conducta hacia la alimentación de nuestros pacientes, pero es importante pesquisar desde antes cómo está comiendo nuestro paciente. Y esto es súper importante porque muchas veces las personas que consumen carbohidratos simples, que son picoteadores de estos alimentos dulces, pueden llegar a consumirlos en grandes cantidades después de por ejemplo, una gastrectomía en manga, y son bastante bien tolerables. Entonces hay que tener bastante cuidado con, digamos, el tipo de paciente que nos vamos a enfrentar, para que sepamos bien qué recomendaciones le vamos a dar en el futuro también.
La dietoterapia vamos a tratar de enfocarnos en que nuestro paciente pueda tener una alimentación saludable, equilibrada y ojalá tratar de igual favorecer un cierto balance energético. En negativo podemos tratar de utilizar fórmulas estándar, ¿cierto? O calorimetría indirecta. Por supuesto, si es que nosotros tenemos la posibilidad de contar con este equipo, va a ser una excelente herramienta y podemos entregar un déficit calórico dependiendo de la ingesta de nuestro paciente. Por supuesto que ahí queda el criterio de cada profesional si es que nuestro paciente tiene una ingesta calórica de 2.500, 2.600 calorías y le hacemos una restricción calórica muy, muy significativa, por supuesto que no va a adherir. Entonces lo más importante es tratar de hacer quizás recomendaciones más como adherir, o sea, más adecuadas a cada persona y tratar de no llevarlos a una restricción calórica tan importante. El objetivo va a ser una reducción de peso con un plan de alimentación personalizado, que ojalá se base en una alimentación saludable, en base ojalá a alimentos naturales, que sea distribuida alrededor de 4 comidas, 2 colaciones, dependiendo de cada paciente, que sea individual y ojalá con una cierta flexibilidad y de acuerdo a cada estilo de vida, como habíamos hablado recientemente, y de acuerdo también a las a porciones y con menús y recetarios. Estos materiales educativos que muchas veces los nutricionistas entregamos son súper importantes para que las personas puedan hacerlo aplicable en su casa y que no les cueste tanto poder seguir esta pauta de alimentación. En el fondo vamos a hablar, ¿cierto?, de un régimen hipocalórico que va a generar una restricción de unas 500 a 800 calorías, ¿cierto? Va a depender mucho de la ingesta que tiene nuestro paciente, ojalá proteínas de alto valor biológico. Por lo general se entrega un régimen hiperproteico con una selección de grasas que sean grasas saludables y carbohidratos más bien de bajo índice glicémico, ¿cierto? Esto yo siempre se lo muestro a los pacientes, me gusta como para que se preparen a la cirugía bariátrica, tratar de mostrar como un método del plato, ¿cierto? Dividirlo acá en 4, pero vamos a tener un cuarto del plato pensando en las proteínas, pero acá primero abundantes verduras, luego las proteínas, como les mencionaba, y posteriormente los carbohidratos, para que ojalá nuestro paciente sepa cómo distribuir correctamente un plato. Incluso nosotros antes de la intervención podemos decirle más o menos cómo van a ser la preferencia alimentaria pensando en la ingesta proteica que nuestros pacientes tienen que tener. Y ojalá que no consuman líquido en conjunto con las comidas principales para que así se vayan acostumbrando a que esta restricción de hidratación en conjunto con los alimentos posteriores a la cirugía bariátrica va a ser muy importante para evitar este volumen gástrico. Entonces es importante tratar de educar en cuanto a los volúmenes, el fraccionamiento, las porciones, la importancia de la hidratación, que ojalá no vaya en conjunto con las comidas principales, la velocidad de ingesta, tratar de que nuestro paciente haga una alimentación más consciente, más tranquilo, que ojalá respire al momento de comer y que se enfrente más tranquilo al plato, es una muy buena idea para que así posteriormente no le cueste tanto en la cirugía bariátrica. Y la educación alimentaria, como ya sabemos, es muy importante entregar una planificación de la alimentación. Yo muchas veces, por ejemplo, le entrego menús a mis pacientes para que puedan organizar mejor sus compras, organizar mejor los horarios, seleccionar correctamente la preparación de los alimentos, cómo se mantienen los alimentos, porcionar correctamente, quizá usar medidas dosificadores, envase de contenedores de alimentos, usar pesas también para enseñarles cómo ir pesando algunos alimentos y los tipos de hidratación. Y ya para ir terminando, los controles preoperatorios, hay algunos nutricionistas o algunos equipos que realizan 2 o 3 controles, digamos, antes de la intervención. Va a depender de cada caso, pero por lo general se hacen 2 controles. Lo ideal es que, claro, en algunos casos, algunos pacientes deben perder peso, iniciar cambio de hábitos en cuanto a las conductas alimentarias, analizar las dificultades para ver qué realmente le está costando a nuestro paciente y qué se le puede hacer más fácil, evaluar el entorno social, que es fundamental, y esto nos va a contribuir a un estilo de vida saludable también a largo plazo. Y bueno, palabras finales para ir terminando, súper importante que sea todo esto en base, ¿cierto?, a un equipo multidisciplinario con el nutriólogo, cirujano, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo, etcétera, para que podamos en el fondo trabajar con nuestro paciente como corresponde y así pueda adherir correctamente a todas las indicaciones que le vamos a entregar tanto antes de la cirugía bariátrica como después de la cirugía bariátrica. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Excelente presentación. Fijarse que hay una sección de preguntas. Podemos ir adelantando respuestas como lo hizo Ramón.
mientras avanzamos las siguientes presentaciones. Después podemos dejar preguntas adicionales al final de la sesión. Ahora vamos a presentar a Enzo Arias. Él es psicólogo, es terapeuta familiar, candidato a doctorado en psicología también, o sea, va a ser doctor Arias también, prontamente. Esperemos que luego. Él es de la región de Magallanes, trabaja en la Universidad de Magallanes, donde es académico y es encargado de salud mental de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, presidente del núcleo de psicólogos y psiquiatras de cirugía de la obesidad, y trabaja en el Instituto de Medicina de Obesidad Magallánico en Punta Arenas. Así que bueno, veamos qué nos puede decir nuestro licenciado Enzo Arias. Adelante, comparta su presentación. Vamos a ver la presentación. ¿Ahí se ve bien? Bien, perfecto. Muy bien. Primero que nada, buenas noches a todos, ¿ya? Y a todas, ¿ya? Un placer, un gusto que nos estén invitando a nosotros, ¿ya? Digo nosotros porque yo soy parte del núcleo de psicólogos y psiquiatras en cirugía de la obesidad de Chile, como lo mencionó el doctor. Yo soy el encargado de salud mental de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y presidente en el PCO, ¿ya? Aparte soy académico también de la Universidad de Magallanes, y me dedico también al tema familiar, ¿ya? Bueno, la idea de presentar esto me parece muy interesante porque estamos hablando desde lo multidisciplinario, ¿ya? El paciente de cirugía bariátrica no solo lo operamos de la guatita, como decimos acá en Chile, sino que también tenemos que hacer todo un tratamiento que tiene que ver también con la salud mental. Entonces, la idea de nosotros siempre es presentarlo desde una mirada más multidisciplinaria e integrar también el aspecto salud mental. Entonces, vamos a ver brevemente un poco qué es lo que para nosotros es importante en la evaluación preoperatoria de cirugía bariátrica. Como le mencionaba el doctor, hemos cambiado la presentación y hemos puesto aspectos clave de salud mental para un buen proceso. Porque, como lo mencionaba el doctor Díaz también, este es un proceso que parte con la preevaluación a los candidatos a cirugía bariátrica, pero no debería terminar en la postcirugía o en el control, sino que es un proceso de largo la vida, ¿ya? La obesidad es una enfermedad, es una pandemia que afecta a todos los países de Latinoamérica, ¿ya? Y por supuesto en Chile tenemos altas tasas de obesidad. Y por eso es importante tener una mirada más global, ¿ya? Desde lo individual hasta, por supuesto, lo cultural. Bueno, no hay conflicto de interés en esta presentación y vamos a presentar algunos aspectos claves para nosotros en salud mental. Lo primero siempre, una evaluación psicológica y psiquiátrica. Y queremos ser tajantes con esto. Nosotros llevamos trabajando ya más de 15 años en el tema de salud mental. Y lo importante que nosotros siempre le planteamos también a los equipos, ya desde el cirujano para abajo, es que la evaluación debe ser realizada por equipos capacitados. Ya nosotros en EPCO tenemos un criterio de ingreso a EPCO, también lo tienen las nutricionistas, también lo tienen los kinesiólogos, kinesiólogas, y para nosotros es súper importante que sean personas capacitadas. No hemos encontrado, como también lo comentaba el doctor Díaz, un aumento de la cirugía bariátrica estos últimos años por el bono PAT en FONASA acá en Chile. Y también nos hemos encontrado con situaciones donde algunos psicólogos o psiquiatras que no están capacitados para la evaluación realizan este tipo de evaluación y la realizan, por ejemplo, en una sola sesión, ¿ya? Y nosotros creemos que es importante que en una evaluación psicológica primero haya un criterio que tenga que ver con una buena anamnesis, lo planteó el doctor Díaz también, ¿ya? Pero también una evaluación psicológica, y nosotros hemos creado protocolos para evaluar a nuestros pacientes, ¿ya? Protocolos que tienen una serie de test validados en Chile, por supuesto, también, y que nos permiten tener un streaming con respecto de cómo puede funcionar un paciente. Ahora, por supuesto, dentro de esa evaluación psicológica también, si detectamos, por ejemplo, alguna patología, como también lo mencionó el doctor Díaz, que puede ser invalidante para la cirugía, derivamos a psiquiatras. Nosotros somos el núcleo de psicólogos y psiquiatras, como mencioné anteriormente, y para nosotros es súper importante la evaluación psiquiátrica, también cuando hay pacientes que están ya siendo medicados, ¿ya? Para ver cómo va a ser la continuidad con respecto al tema de la cirugía bariátrica. Y aquí mencioné también algo que tiene que ver con los antecedentes de salud mental previos, ¿ya? Es importante conocer la historia de salud mental previa de nuestros pacientes, desde también, como mencionó el doctor, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, algún cuadro de depresión grave, por supuesto, ideación suicida que esté latente, eh, una depresión mayor, un trastorno de personalidad invalidante también, ¿ya? Tenemos que conocer a nuestros pacientes cómo se van a enfrentar a una cirugía bariátrica donde se produce un cambio a nivel psicológico. Por eso es importante dentro de la anamnesis saber qué es lo que nuestros pacientes han tenido de tratamiento y, por supuesto, también
antecedentes familiares con respecto a algún tema de salud mental. Lo mencionó también el doctor por ahí, para nosotros también es súper importante entender cómo funciona la familia, ¿ya? Existen diferentes tipos de familia, ¿ya? Algunos teóricos como Salvador Minucci, terapeuta familiar, ha definido algunos tipos de familia, y el tipo de familia va a determinar también el éxito, o el proceso, o el buen proceso de la cirugía bariátrica. Nos hemos encontrado con familias que, por supuesto, tienden a apoyar el proceso de cirugía bariátrica, pero también hay familias que tienden a boicotear el proceso de cirugía bariátrica. ¿Y por qué lo boicotean? Porque existen pautas familiares con respecto a la alimentación, ¿ya? Con respecto al tipo de comida, a cómo comemos, al afecto relacionado con la comida. Muchas veces hemos estado condicionados con respecto a que si haces algo bueno, va a haber algo rico para comer, y si no haces algo bueno, te voy a quitar eso también. Entonces, también entender cómo funciona la familia con respecto a la alimentación, porque vamos a tener un paciente que va a comer distinto, ¿ya? Y que ha venido comiendo de una manera distinta durante gran parte de su vida. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes que se operan en la adultez media, ¿ya? Entonces, de alguna manera tiene que ver también con cómo la familia ha integrado los procesos, cómo se integra la familia en la relación con la comida también. Lo mencionó también el doctor Díaz, es súper importante en el proceso de evaluación algún consumo de sustancias. Por supuesto, pacientes que tengan alguna adicción, ya sea al alcohol, ya sea al tabaquismo, ya sea a las drogas, son pacientes que no deberían ser operados, ¿ya? Son pacientes que necesitan un proceso de rehabilitación, ¿ya? Porque también es importante entender, y lo hemos planteado algunos psicólogos, que muchas veces nuestros pacientes tienen trastornos de ansiedad, la mayoría de nuestros pacientes tienen trastornos de ansiedad. Y la ansiedad en general, y lo plantean algunos psicoanalistas, la ansiedad tiene una salida oral, ¿ya? O uno fuma, o uno toma, o uno come, ¿ya? Entonces, si le estamos cortando todos estos procesos de la salida de ansiedad, podemos encontrarnos con un paciente, con una paciente que se nos descompense emocionalmente porque no tiene la vía de salida de la ansiedad, ¿ya? Entonces, es importante, por supuesto, regular el proceso previo. Y también el consumo de sustancias tiene importancia porque hay estudios que señalan que nuestros pacientes bariátricos, posterior a la cirugía, pueden tener o pueden generar alguna adicción, principalmente al alcohol, ¿ya? Entonces, es importante entender cuál es el consumo de sustancias previo de nuestros pacientes. Por supuesto, no es menor, muchos de nuestros pacientes han tenido tratamientos anteriores de obesidad, ¿ya? Desde dietas, desde el balón, ¿ya? Hoy día se está haciendo la cirugía revisional, entonces tenemos pacientes que han tenido una manga y que van a hacer una cirugía revisional, hacen un bypass. Entonces, entender un poco cuáles han sido los procesos de estos pacientes, por qué han fracasado principalmente, ¿ya? Y cuáles son las formas que han intentado para tratar su obesidad, ¿ya? Por supuesto, también tenemos que ver dentro del ciclo vital de la persona si la obesidad es una obesidad que es primaria, que es de la primera infancia, o es una obesidad que se generó o en la adolescencia o la adultez media. Pero siempre es importante el abordaje, ¿ya? De cómo el paciente ha tomado su tratamiento de obesidad anteriormente. Y nos va a dar un indicador para adelante de cómo a lo mejor lo va a enfrentar. Aquí es importante la relación con la comida. Yo la mencioné delante con respecto a cómo se planteaban a nivel de la familia. Pero también tenemos que entender cuál es la forma de cómo el paciente se relaciona con la comida. Se relaciona con la comida desde la emoción, desde la pena, desde la lujuria, desde si está cansado o no está cansado, cómo come, si es un comedor nocturno, por ejemplo, como un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces tenemos que ver cuál es la forma cómo se relaciona con la comida, porque va a haber una limitante en la comida posteriormente en los pacientes bariátricos. Entonces, es súper importante entender el foco, porque eso nos va a permitir también un tratamiento posterior, cómo volvemos a este paciente a que se relacione la comida de una forma sana. Hay algunos pacientes que hacen comentarios como, por ejemplo, que dicen, bueno, yo antes de comer, antes de operarme, voy a comerme todo lo que pueda comerme antes, y nosotros le sugerimos que no haga despedida de comida, porque en el fondo hay que explicarle a los pacientes que tú vas a volver a comer, pero de una forma más sana, ¿ya? No es que te alejes de la comida, no es que dejes de comer, es cómo comes de una manera más sana. Entonces, por eso es importante entender la relación con la comida. Este es un factor importante que nosotros consideramos, tiene que ver con la adherencia a los tratamientos, ¿ya? Yo no conozco ningún paciente bariátrico, y ya he visto más de 3.000 pacientes en esta larga trayectoria que tengo en cirugía bariátrica, que nos diga, no, si yo voy a ir a todos los controles, si usted me dice, yo vengo todas las veces que viene, pero tenemos una alta deserción de pacientes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nos indagamos también la adherencia que han tenido los pacientes al tratamiento.
o a tratamientos posteriores. Es importante preguntarle si ha tenido algunos factores de salud, cómo ha tratado esos factores de salud, porque nos va a permitir un poco generar la adherencia al tratamiento. Por supuesto que dentro de la adherencia al tratamiento, para nosotros es muy importante, y yo creo que tiene que ser muy importante para todos los profesionales que trabajamos en esto, el vínculo, ¿ya? El vínculo terapéutico que establecemos con nuestros pacientes, y no está supeditado solamente a los psicólogos o los psiquiatras, sino que el vínculo que podemos relacionar con nuestros pacientes, ¿ya? Ponen su vida en nuestras manos y de alguna manera nosotros tenemos que generar un vínculo. Creo que castigarlos, retarlos o sugerirles cosas que tienen que ver con más que con uno que con ellos no es muy bueno. Trabajar la contrarreferencia, como lo planteó Freud, que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros con los pacientes. Es súper importante. Y por supuesto la transferencia, indagarla, que tiene que ver con qué le pasa al paciente con nosotros. Pero es importante la adherencia al tratamiento. Las redes de apoyo, ¿ya? Y las redes de apoyo no solamente son la familia, ojo con eso. Podemos tener redes de apoyo que puedan ser la pareja, los amigos. Hemos estado operando adolescentes y también es importante indagar cómo va a ser la red de apoyo que tengan los pacientes con respecto a eso, ¿ya? Yo siempre cuento historias en las presentaciones y me acuerdo siempre de una abuelita que se operaba a su nieto, ¿ya? Una persona de 30 años, y él estaba complicado porque decía que su abuela a lo mejor se va a sentir porque ya no va a poder comer lo que comía antes, ¿ya? Y quiere una forma de cariño de ella. Entonces, es importante el tratamiento también familiar, ¿ya? Y entender que la familia y los grupos de pares o los grupos más cercanos tienen que ser una red de apoyo al paciente, porque también lo puede pasar mal en algún momento dado. Esto es algo que hemos incluido siempre nosotros en estas últimas presentaciones y en estas últimas intervenciones, que tiene que ver con la expectativa del tratamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que espera el paciente? No solamente tiene que ver con la espera o la baja de peso, sino que cuáles son sus expectativas con respecto al tratamiento. La expectativa más realista. Todos sabemos que existe un periodo de luna de miel en la cirugía bariátrica que dura aproximadamente un año y medio, donde efectivamente el paciente baja de peso, ¿ya? Y no sube, pero después de la luna de miel, por supuesto, se puede producir un aumento del peso. Algunos estudios señalan que nuestros pacientes, el 60 o 70%, vuelven a regalar peso, ¿ya? Y por eso es importante cuál es la expectativa como de funcionar, qué es lo que les va a pasar a los pacientes y qué es lo que esperan especialmente del tratamiento, ¿ya? No solamente desde el tema quirúrgico, sino también cuál es el apoyo que podemos darle como equipo multidisciplinario. Y yo siempre me fijo muy bien en los tiempos, entonces, y la motivación, ¿ya? Yo creo que es importante preguntarle al paciente por qué se opera, ¿ya? La mayoría nos va a decir que se opera por un tema de salud, pero también nos van a decir que es un tema estético. Yo creo que las dos no son contraindicaciones, ¿ya? Un paciente también tiene que sentirse bien de cómo se ve, ¿ya? No solamente bajar el tema de los indicadores de salud, que son no menores en respecto, pero también cuál es la motivación. Yo siempre me acuerdo también de una paciente que comentó alguna vez que su motivación para operarse era recuperar a su pareja, ¿ya? Y después de operar no lo recuperó y se sintió desmotivada, frustrada con el proceso. Entonces siempre es importante preguntarle por qué se quiere operar, ¿ya? ¿Qué es lo que lo motiva a operarse? Y para terminar, yo creo que es importante no olvidar que el tratamiento de la obesidad, cualquiera de ellos, no debe enfocarse en la baja de peso, porque nuestros pacientes bajan, sino en la no subida del peso, ¿ya? Es decir, cómo trabajamos para que nuestros pacientes más adelante puedan sentirse bien con su cuerpo, con su mente, pero también cómo pueden cuidarse, como lo presentó el doctor Díaz también. Este es un proceso para toda la vida. No solamente basta con operarse, sino que tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Excelente. Bueno, ahí, si pudieron darse cuenta, aparecieron aspectos clave que detecta el psicólogo y, por supuesto, el equipo multidisciplinario. Todo tiene que estar pendiente de todos estos aspectos, ¿ah? No encasillar en que cada uno en su parcela. Así que veamos la parcela de la actividad física y el ejercicio. Para eso tenemos a Karen Castañeda, que es kinesióloga de la Universidad Católica Valparaíso. Ella trabaja en rehabilitación metabólica y consejería de ejercicio, tiene un diplomado en fisiología del ejercicio, diplomado en prescripción de ejercicio y trabaja con pacientes en el pre y postoperatorio de cirugía bariátrica, así como también en pacientes en manejo clínico de obesidad no relacionado con cirugía. Así que presentamos a Karen Castañeda y bueno, señalar que hay 170 participantes en este momento, supongo que de distintos países, no todos son de Chile, así que bienvenido a esta sesión y esperemos que no sea la última desde nuestro país.
Adelante, Karen, para compartir tu pantalla. ¿Qué pasó? Aquí estamos. ¿Se ve? Sí, pantalla completa, ahí, perfecto. Ya, se ve bien, igual voy a... Todo bien. Súper. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, por la invitación y felicitaciones a los otros expositores. Me encantaron sus presentaciones, así que yo les voy a comentar ahora sobre lo que hacemos los kinesiólogos en la evaluación preoperatoria en cirugía bariátrica y los aspectos claves para optimizar los resultados de nuestros pacientes. Bueno, no tengo conflictos de interés. Y para comenzar vamos a decir que la cirugía es el comienzo, ¿cierto?, de un camino de vida. Por lo tanto, nosotros es nuestro deber informar a los pacientes sobre los cambios que van a ser necesarios para optimizar sus resultados a largo plazo, para tener una vida más saludable, más allá de su baja de peso. Bueno, acá les voy a comentar un poco sobre las guías de práctica clínica para el manejo de la obesidad que salieron como adaptación de las guías canadienses. Y acá se comenta que los pacientes pueden tener dificultades para participar o realizar sus actividades de la vida diaria derivadas de la obesidad y que son súper importantes para el mismo tratamiento de esta, ¿ya? Actividades como bañarse, vestirse, cocinar, hacer ejercicio. Por lo tanto, va a ser súper importante ayudarlos a manejar estas dificultades desde el ámbito kinésico. Y bueno, cabe destacar que el índice de masa corporal no siempre es un factor independiente de predicción de estas dificultades de movilidad. Y que estar satisfecho con su capacidad para hacer sus actividades de la vida diaria se asocia con una mejor calidad de vida relacionada con la salud, ya que reduce la discapacidad y ayuda a las personas a desenvolverse mejor en su vida cotidiana, logrando una mejor salud y bienestar general. Entonces, ¿qué evaluamos los kinesiólogos en el preoperatorio de cirugía bariátrica? Nuestros objetivos son variados, como evaluar el riesgo quirúrgico de nuestros pacientes, su riesgo cardiovascular, sus limitaciones funcionales, como dijimos anteriormente, sus barreras y sus limitaciones para hacer ejercicio o actividad física, determinar también qué pacientes se podrían beneficiar más de hacer una prehabilitación con ejercicio antes de operarse y conocer su evolución también y su progreso post-entrenamiento. O sea, es bueno estarlos evaluando continuamente para ver cómo van mejorando y demostrárselos también a ellos mismos y favorecer una adherencia a una vida más activa. Como sabemos, el ejercicio es súper importante en la baja de peso, en una mayor baja de peso y también en la mantención del peso, ¿ya? A través de una menor pérdida de masa magra. Entonces, de esa forma nosotros logramos mantener un metabolismo basal más alto y lograr también un gasto energético más alto en nuestros pacientes y favorecemos su proceso bariátrico y su pérdida de peso y mantención del peso perdido. Bueno, nuestra evaluación comienza con una buena y ojalá lo más detallada anamnesis y examen físico, donde al igual que los otros expositores nombraron, también vamos a preguntar muchas cosas. Nos importa saber en qué trabaja el paciente, cómo es su nivel de actividad dentro de su trabajo y cuáles son sus horarios, cuáles son sus rutinas, con quiénes vive, qué otras responsabilidades tienen, por ejemplo, los que son padres, qué otras responsabilidades tienen además de trabajar, ¿cierto? Y con cuánto tiempo podrían contar si nosotros queremos pedirle a ese paciente que haga ejercicio. Tenemos que entrar en su realidad que es distinta para todos. También vamos a ver sus antecedentes osteomusculares porque también va a tener que ver con que la persona pueda realizar ciertos tipos de ejercicio o tenga como miedo de hacer algunos movimientos o de algunos ejercicios específicos. El dolor también derivado de esto va a ser súper importante evaluarlo. Y cuánta actividad física, cuánto ejercicio está haciendo el paciente en la actualidad. Recordemos que no tenemos que generalizar, hay muchos pacientes con obesidad que sí realizan ejercicio, entonces tenemos que saber en qué están para poder ver si le pedimos más o si estamos bien con lo que están haciendo. También sus experiencias anteriores, hay muchos pacientes que tienen también ciertos traumas o ciertas malas experiencias con el ejercicio, entonces tenemos que conocer eso también para poder entenderlos y poder guiarlos hacia una práctica
constante y permanente de ejercicio. También tenemos que conocer sus recursos y el acceso que tienen a las instalaciones. Por ejemplo, hay pacientes que tienen gimnasio en el edificio donde viven o tienen gimnasio en su trabajo gratis, entonces va a ser mucho más fácil para ellos porque va a estar más cerca y no van a tener que pagar aparte, versus una persona que a lo mejor no tiene ningún recurso, pero igual lo podemos ayudar a hacer ejercicio con implementos que tengan en la casa. Y luego, ¿cuáles son las expectativas o cuáles son los conocimientos también que los pacientes tienen sobre el rol del ejercicio en el proceso bariátrico? Acá, como anécdota un poco, muchos pacientes me dicen que como para que no se suelte la piel, o algunos que no tienen idea por qué tienen que hacer ejercicio, pero cada vez son más los pacientes que contestan a esta pregunta como para no perder masa muscular. Y ahí vamos ya, pero ¿por qué no queremos perder masa muscular? Entonces vamos ayudando también a que ellos entiendan por qué tienen que hacer ejercicio. Y vamos a evaluar la condición física para la salud, ¿ya? Dentro de esto tenemos varias categorías y varios parámetros que vamos a evaluar. El primero es el fitness cardiorrespiratorio, y acá vamos a tener pruebas directas como son los test cardiopulmonar y también el test de esfuerzo que muchos pacientes se realizan antes de la cirugía. Y tenemos, o que deberían realizar, y tenemos los indirectos, que son las pruebas de laboratorio, pero también tenemos que son protocolos maximales de ejercicio, ¿cierto? Que llevan son extenuantes para el paciente y donde vamos a poder conocer también cómo es su respuesta ante un ejercicio maximal. Y los podemos realizar en laboratorio o también test de campo, que son test que podemos realizar en las clínicas, ¿cierto? Si no tenemos todos los recursos, podemos hacer un test de marcha, por ejemplo, dependiendo del lugar donde estemos y los recursos y el tiempo con el que contemos también. Bien, también vamos a hacer evaluación de la composición corporal, y acá tenemos métodos indirectos, como son la bioimpedanciometría, el típico InBody que estamos haciendo en muchos lugares, o el DEXA, que es un poquito más difícil de encontrar, y los métodos doblemente indirectos, que también nos van a servir en caso de que no contemos con los otros recursos, que pueden ser antropométricos, peso, talla, índice de masa corporal, circunferencias, índices y pliegues cutáneos. Luego vamos a evaluar también la fuerza muscular, y acá podemos evaluar la fuerza estática o la fuerza dinámica. ¿Ya? La dinámica la podemos evaluar con un RM, y acá vamos a necesitar una máquina multifuncional, y debería ser ideal que evaluemos la extensión de rodillas, la prensa de piernas y la prensa de pecho. Y si no contamos con una multifuncional, también podemos realizar pruebas funcionales como la prueba de pararse y sentarse en distintas versiones. Y también podemos hacer una evaluación de la fuerza estática, que es la fuerza de presión de puño a través de la medición con hand grip, que no tiene mucha utilidad a la hora de prescribir ejercicio, pero sí nos va a dar como un indicador de salud de ese paciente. Finalmente, la flexibilidad, que tampoco está demostrada su utilidad para prevenir lesiones, pero sí para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que los ayuda a lograr un mayor rango de movimiento y una mayor independencia de sus actividades de la vida diaria. Y acá podemos usar test como el Sit and Reach o dispositivos como goniómetros, electrogoniómetros, etc. Además, vamos a evaluar los niveles de actividad física y el tiempo de conducta sedentaria de nuestros pacientes con cuestionarios de autorreporte, como puede ser el IPAC, el GPAC, que están validados, o con podómetros, que pueden ser los dispositivos wearables como smartwatch, smartbands, o también si no contamos, si el paciente no cuenta con uno de estos dispositivos, podríamos pedirle que instale algunas aplicaciones en su celular. Todos tienen celular, y podría estar continuamente monitoreando su nivel de actividad física y su tiempo sedentario. Por ejemplo, en el iPhone viene instalada una aplicación que es Salud, y en los otros sistemas operativos podemos pedirle que instalen Google Fit u otras aplicaciones similares. Bien, como recomendaciones también de las guías de práctica clínica, tenemos preguntar al paciente por el manejo de sus actividades de autocuidado, para poder ayudarlo en caso de que tenga problemas, como dijimos anteriormente, en actividades básicas de la vida diaria, en actividades como bañarse, cocinar, que son actividades que
son necesarias para este proceso de autocuidado, valga la redundancia. Evaluar también el riesgo de caídas, que lo podemos hacer con también cuestionarios o también con la prueba de estación unipodal. Derivaciones, en caso, por ejemplo, a fisiatría, en caso de que haya algún dolor crónico que interfiere tremendamente con la ejecución de sus actividades o participación en las actividades de la vida diaria, o también con el ejercicio. Derivación a dermatología, cuando hay problemas de curación en la piel y en las heridas. Y también derivación a especialistas si el paciente presenta alguna afección en la función sexual que interfiera con su actividad de la vida diaria y su calidad de vida. También podemos evaluar barreras que el paciente presenta ante el ejercicio, como podrían ser su imagen corporal, la ansiedad social. Muchos pacientes no les gusta ir y que los vean haciendo ejercicio, no les gusta sudar o ponerse rojos haciendo ejercicio. Entonces, es una de las barreras que presentan sobre todo las mujeres a la hora de hacer ejercicio. Otra barrera podría ser la fatiga o la pereza. ¿Ya? Las obligaciones o falta de tiempo que vamos después viendo con el paciente y negociando, viendo que en realidad a lo mejor sí tiene tiempo, pero lo está usando para otra cosa, y vamos estableciendo también prioridades en este proceso de autocuidado. Y el ambiente, las instalaciones, que también lo podemos negociar y podemos lograr que el paciente haga ejercicio en cualquier lugar. Bueno, tenemos que contar con lugares y con espacios físicamente accesibles, equipados y respetuosos en términos de su utilización por parte de las personas con obesidad. Como dicen las guías de práctica clínica, hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar para que el paciente esté en un lugar y se sienta cómodo y no discriminado por su peso o por su talla corporal. Ya, por ejemplo, en la zona de la entrada, en las salas de esperas, los peldaños de las escaleras, los materiales que tienen en exhibición que no tengan imágenes o contenidos estigmatizantes para la persona con obesidad, que los asientos sean del tamaño y de la capacidad en kilos para nuestros pacientes que vamos a estar viendo continuamente. Se recomienda un mínimo de 136 kilos, espacios entre cada silla, sillas que tengan o no apoyabrazos, etcétera. Acá también características de los baños que están detalladas también durante en la parte del box, ¿cierto? Que la balanza aguante un peso mínimo de 227 kilos. No puede ser que no tengamos una balanza para pesar a un paciente, que pasa también en muchos lugares. Que hayan barandas de apoyo también para que ellos se puedan afirmar a la hora de subirse, sobre todo también los pacientes que tienen algún problema de equilibrio. Que las camillas tengan la capacidad en peso y que también sea una superficie que los haga sentir seguros. Los escabeles, las batas que sean de distintas tallas, los manguitos de presión, las cintas métricas. O sea, hay un montón de cosas que son detalles que van a ayudar a que el paciente también se sienta cómodo y en un lugar donde puede ser bien atendido. También comentaron, finalizando ya la presentación, que los profesionales de la salud deberíamos evaluar nuestras propias actitudes y creencias sobre la obesidad y considerar cómo impactan en nuestras propias prácticas profesionales. Ya los que llevamos mucho tiempo también, a veces hay un poquito de sesgo, hay un poco de prejuicio por todo lo que hemos estudiado y por todo lo que sabemos que es, por lo general, de cierta forma. Por ejemplo, el ejemplo que puse anteriormente, que el paciente con obesidad no hace ejercicio, ¿ya? O sea, eso es un prejuicio, y si vamos a hablar con el paciente puede que sí esté haciendo mucho ejercicio. Reconocer que el sesgo de peso internalizado, que es el prejuicio que el paciente tiene a sí mismo, puede afectar sus resultados conductuales y de salud. Evitar usar palabras, imágenes y prácticas que emitan juicios sobre las personas también cuando estamos hablando con el paciente. Y evitar hacer conclusiones apresuradas que vinculen sus dolencias o cualquier problema que el paciente tenga con su peso. O sea, hay muchas variables que influyen en la salud y, sobre todo, como decía Enzo, también las psicológicas son muy importantes. Finalmente, con el mensaje que quiero que nos quedemos, y lo más importante a mi parecer en la evaluación, es
educar a los pacientes sobre los beneficios del ejercicio y la actividad física en su proceso, brindarles un espacio seguro, cómodo y de confianza para que ellos puedan ir a practicar ejercicio, no se sientan discriminados, no se sientan que los están mirando extraño y que también tengan la confianza para contarnos lo que les está pasando y nosotros poder también ayudarlos y hacer las derivaciones pertinentes y ayudar a identificar sus propias barreras y oportunidades, porque todos tenemos barreras, todos tenemos excusas, pero también tenemos algún tiempo, tenemos alguna ventaja a la hora de poder empezar un cambio de hábitos. Eso. Bien, muchas gracias, Karen. Excelente la presentación, especialmente el tema de las barreras. No sabemos que las barreras o las excusas en algunos casos, a veces son barreras reales, a veces son excusas para la práctica del ejercicio, son muy relevantes. Y la motivación también, la motivación para el cambio de hábitos, que no solamente el cambio de hábitos de alimentación, sino que está motivada la persona realmente para cambiar otros hábitos o malos hábitos, como por ejemplo salir del sedentarismo. Tenemos una serie de preguntas, partiendo por una que prácticamente se repite. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor a 60 o 65? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí hay dos posibles personas que nos pueden responder. Una, el manejo preoperatorio, si hay que hacer una dieta preoperatoria, baja de peso preoperatoria. Giselle le preguntaría qué es lo que hace con esos pacientes con ese IMC tan alto. Sí, doctor. A ver, nos han tocado algunos pacientes con estos IMC tan elevados. De hecho, en este momento estoy viendo con el equipo del doctor Marcos Berry, que es con el cirujano que más trabajo, un paciente con IMC de 58. Y claro, el objetivo es que pierda peso antes de la intervención. Este paciente tiene que bajar de peso. Además que tiene bastantes componentes desde el punto de vista de salud mental, ¿no? Es un paciente que tiene un problema de adicción a las drogas muy importante, que estamos tratándolo también con su equipo de salud mental, pero a estos pacientes hay que tratar de someterlos a un tratamiento de un plan de alimentación dentro de lo que se pueda, lo más adecuado posible, pensando en sus hábitos también, quizás no hacer una cosa tan restrictiva. El uso de fármacos viene muy bien. En el caso de él se está usando Ozempic y la verdad que hemos tenido buenos resultados, va lento, pero la idea es operarse quizás en unos 6, 7 meses, pero no como llegar y entrar al pabellón inmediatamente. Eso es lo que por lo menos yo en mi experiencia tratamos de recomendar más. Bien. ¿Y qué dice el doctor Díaz? Usted, doctor Díaz, ¿desde qué índice de masa corporal manda a los pacientes en el preoperatorio a reducir el peso? Bueno, eso es relativo, ¿ya? Nuestro IMC más alto que hemos tratado como grupo era un IMC 86, ¿ya? Cuando yo lo conocí, cuando la nutricionista lo derivó ya a cirugía, tenía un IMC 83, ya el paciente había bajado harto con las medidas dietarias. Bueno, obviamente ese paciente es un paciente que uno tiene que perseguir una baja de peso en el preoperatorio. En este caso, por ejemplo, lo manejamos con un balón, ¿ya? Le pusimos un balón, llegó IMC 63 y con IMC 60 o 63 le hicimos un SADI, ¿ya? Pero ahí uno tiene que saber ya que el paciente probablemente ya agotó su baja de peso posible en el preoperatorio. Hay que entender que esto puede generar un poco de angustia en los pacientes en perseguir metas muy estrictas para operarlo. Obviamente una baja de 20 puntos de IMC es un éxito en el preoperatorio, por lo tanto era un paciente que tenía que optar por la cirugía, ya no se le podía más. Tengo también experiencia en un MC 73, que también llegó a MC 71, y para mí eso era suficiente en cuanto a la conducta de la paciente, que era una paciente que adhería a las pautas, por lo tanto también en exigir más, pero me parecía que podía ser un poco deleterio en su motivación para la cirugía. Una cirugía un poco más compleja, pero que se realizó sin inconveniente. No tengo un IMC con el cual yo le podría decir que pido una baja de peso. Sin embargo, cuando veo pacientes con obesidad clase 4, con IMC sobre 50, en general, si el paciente adhiere bien, va a bajar de peso, ¿ya? Si el paciente adhiere bien a las medidas que se le da a la parte nutricional y kinésica, psicológica, el paciente va a bajar de peso.
pero no me pongo un objetivo de IMC, sino que me gusta ahí tener una comunicación con el equipo y ver efectivamente si un paciente que adhirió a las indicaciones, si no tuvo muchas desobediencias, por así decirlo, y si el paciente baja un punto, 2 puntos, se mantiene el mismo IMC, con un IMC 55, 58, etcétera, y el paciente en 3 meses mantiene el mismo IMC, pero un paciente que adhirió, hizo ejercicio, tuvo pocos desajustes en general, un paciente que igual podría llevar a pabellón. Ya me fijo más como en la conducta del paciente más que en un IMC. Perfecto, muy buena conducta. Eso es relevante, el tema de la flexibilidad y no tener protocolo y normas tan estrictas o inflexibles, porque los pacientes son muy variables, son muy variados y hay una pregunta acá respecto, no sé si Enzo nos podría ayudar con esto, cómo manejan el tema de los pacientes que están con medicación psiquiátrica en el preoperatorio. ¿Y qué hacen los pacientes con los comprimidos en el postoperatorio? Bueno, algo de experiencia con el equipo de salud mental puede tener Enzo respecto a esto. Bueno, no me puedo referir yo a los medicamentos porque eso es materia de los Así es. psiquiatras principalmente, ¿ya? Así que no podría responder a esa pregunta, pero principalmente hay que determinar qué tipo de medicamento está utilizando. Si estamos viendo un paciente que esté tomando un antidepresivo o esté con algún ansiolítico, ¿ya? Eh, o con algún antipsicótico, habría que revelarlo. Pero eso yo creo que es materia de los psiquiatras y no podría referirme a eso. Sí, justamente es un tema que lo conversamos con los psiquiatras respecto a qué hacer. Algunos medicamentos, muy pocos medicamentos se suspenden en el preoperatorio y son muy pocos los medicamentos que tienen dificultad para ser utilizados en el postoperatorio. En el postoperatorio inmediato en realidad es difícil usar muchos medicamentos, pero medicamentos, conversamos con el psiquiatra nosotros respecto a qué medicamentos considera que son relevantes de iniciar rápidamente y que no toleran una suspensión más allá de algunos pocos días o una semana. Y en eso nos fijamos para poder mantener los tratamientos desde el postoperatorio, incluso el primer día postoperatorio ya reiniciarlo. Así que esa es la experiencia que por lo menos hemos tenido cuando conversamos con los psiquiatras, pero efectivamente tenemos que conversarlo con el psiquiatra de acuerdo al tipo de medicamentos que está usando y también la relevancia de ese tratamiento en la condición del paciente. Una pregunta que dicen así de tajante debiera ser respecto a, me parece que se refiere a la suspensión del tabaco. Si el paciente no ha suspendido el cigarro previamente, no operarlo, eso es lo que se entendió, doctor Díaz. Sí, de hecho, cuando yo estoy haciendo la entrevista al paciente y llego a la parte de tabaquismo, si el paciente me menciona así, es una fijación sobre la cara del paciente y que me cuente más de eso. ¿Cuánto fuma? ¿Hace cuánto? ¿Es fumador el fin de semana? ¿Aumenta el consumo y todo? Yo soy súper enfático en el cese del hábito del tabaco, ¿ya? Si un paciente que es un fumador social, que puede dejar de fumar con facilidad, a todos se le exige dejar de fumar 4 o 6 semanas antes. Respondiendo a otra pregunta, paciente que deja de fumar una semana antes incluso puede ser peor, se ponen más hipersecretores y desde el punto de vista pulmonar puede tener mayores complicaciones. Por lo tanto, la indicación es 4 a 6 semanas antes previo a la cirugía, no una semana, no 2 semanas, ni el día anterior, tiene que ser un periodo largo con ausencia de consumo de tabaco. Em, si el paciente, de hecho, en Estados Unidos se les pedían niveles de nicotina, a algunos pacientes se les piden niveles de nicotina previo a la cirugía para objetivar que el paciente cesó el hábito de tabaco. O sea, las complicaciones perioperatorias con un consumo activo son altísimas, por lo tanto uno tiene que ser muy enfático en eso, ¿ya? Me tocó evaluar hace 5 días un paciente con un BMI de 46 que consumía 35 cigarros al día y en la entrevista dijo, no, pero yo lo puedo dejar cuando quiero, pero eso uno sabe que es imposible. Entonces yo lo mandé a una terapia para el cese de la adicción a la nicotina y probablemente el paciente se fue un poco molesto porque pensaba que se podía operar en el corto plazo, pero es imposible que un paciente con esa cantidad de consumo deje el hábito de un día para otro y que las posibilidades de volver a fumar en el postoperatorio son altísimas. No solamente tenemos que fijarnos en el riesgo perioperatorio, sino que a largo plazo. Yo le hago un bypass a un paciente que retoma el hábito tabáquico a los 2 o 3 meses, un paciente que va a ganarse una úlcera marginal
y un dolor de cabeza para el equipo, para el tratante, para el paciente. Así que súper enfático en el cese del hábito del tabaco. Bien, y respecto a la adicción al alcohol, ahí también nos puede ayudar Enzo. Aquellos pacientes, ¿cómo detectan pacientes que tienen adicción al alcohol si que no hay un autorreporte, un cuestionario? ¿Cómo lo enfrentan eso? Bueno, yo creo que hay que definir principalmente entre los tipos de adicciones. Nosotros hablamos del bebedor problema con dependencia y el bebedor problema sin dependencia. Un bebedor problema con dependencia es el que consume alcohol todos los días, ¿ya? Y que necesita el alcohol para movilizarse, y el bebedor problema sin dependencia es el que toma, pero que no toma todo el tiempo, pero cuando toma, toma en grandes cantidades. Entonces, de alguna manera, podemos hacer una anamnesis adecuada, se le pide algunos exámenes a algunos pacientes también con respecto a eso. Entonces cualquier tipo de consumo, desde el problema con dependencia o sin dependencia, podría alterar el proceso, porque como le comentaba, los estudios señalan que muchos de los pacientes tienden a tener un consumo alto de alcohol posterior, porque es lo que pueden ingerir principalmente. Entonces, es súper importante hacer, por eso hablaba del vínculo, porque la pregunta que usted hace, doctor, es cómo saber, y eso va a estar determinado por el vínculo que uno establece con los pacientes con respecto a que ellos nos puedan contar un poco lo que está pasando. Ahora, si no nos cuentan, yo creo que es importante también mencionarles los riesgos con respecto a eso, ¿ya? ¿Qué es lo que le puede pasar al paciente después, ¿ya? Con el tema de algún consumo. Y algo que mencionaba el doctor recién con respecto al tabaquismo, no hay que desconocer también los síndromes de abstinencia que pueden tener nuestros pacientes posteriormente al cese de un consumo alto. Y eso también puede afectar el tema, por supuesto, de salud mental, y puede generar que los pacientes vuelvan a fumar rápidamente y que puede tener un efecto biológico y a nivel psicológico importante. Bien. Justamente sobre test psicológico hablaban, ¿qué recomiendan? ¿Algún test psicológico específico o no hacen test psicológico o hacen toda una batería de test psicológico? Bueno, nosotros en el núcleo de psicólogos y psiquiatras venimos trabajando ya hace bastantes años con respecto a estandarizar los tipos de test psicológicos. Tenemos dos dossier, ¿ya? Y estamos en la creación de un nuevo dossier para poder estandarizar los test psicológicos con respecto a qué es lo que buscamos ver, desde el consumo de alcohol, desde la situación familiar, desde que haya un posible algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Hemos usado el BES, hemos usado el EQ, hemos usado el APGAR, pero estamos constantemente como definiendo con respecto a qué test psicológico pueden ser, ¿ya? Por eso es importante, y lo vuelvo a recalcar, que los profesionales en salud mental, bueno, todos los profesionales que estamos acá, tienen que ser profesionales acreditados por la Sociedad China de Cirugía Bariátrica y, por supuesto, por cada núcleo, porque de alguna manera entregamos los estándares necesarios para poder evaluar un paciente. Pero sí, aplicamos test psicológicos, por supuesto, y una entrevista clínica, y que en el fondo nosotros siempre planteamos que por lo menos deben ser a lo menos 3 entrevistas antes de un paciente que pueda ser operado. Y sí, planteamos la necesidad de psicoterapia también, por supuesto, y la derivación a un psiquiatra. Bien, gracias. Hay una pregunta para la kinesióloga, yo creo, es un mini caso clínico, una paciente que se operó con un mini bypass gástrico y se cayó a la segunda semana postoperatoria, tenía obesidad mórbida, nunca se trató con un kinesiólogo y la paciente pasó postrada por varios meses sin poder caminar. ¿Cómo hubiera sido el proceder en caso de manera correcta, la intervención del equipo multidisciplinario? ¿En qué momento haber, por un lado, hacer alguna prevención o una terapia más adecuada en el postoperatorio en un caso como este, que es dramático? ¿Qué dice Karen? Súper lamentable el caso. Esa paciente, bueno, entiendo que no tuvo un proceso preoperatorio. Si hubiera tenido, probablemente habría tenido más educación sobre el tema y no habría dejado de hacer ejercicio así como no hago nada, absolutamente nada postrada. Entonces, quizá hubiera tenido una relación con su kinesiólogo y le hubiera hecho, oye, ¿qué ejercicios podría hacer? A lo mejor el golpe fue, o la fractura, me imagino, fue en extremidad inferior y por eso estuvo postrada, entonces a lo mejor podría haber hecho otro tipo de ejercicios o en el peor caso ejercicio isométrico, por último para mantener un poquito más la masa muscular, ¿ya? Y también como, con un manejo nutricional súper alto en proteínas también para no perder mucha masa muscular en ese proceso. ¿Ya? O sea, siempre se puede hacer algo y vemos mucho eso en la práctica, que hay pacientes que llegan con algún golpe, con alguna caída, con alguna lesión, con alguna fractura,
pero algo hay que hacer, o sea, no podemos no hacer nada, ¿ya? O sea, que lata que no se pudo en este caso, pero por eso también es bueno generar una relación con el paciente e irlo educando desde antes. Bien, eso es importante, el vínculo que tenga con el equipo también de kinesiólogos, porque va a saber que estas cosas pueden ocurrir y mientras mayor el índice de masa corporal y mayor el periodo de sedentarismo que tengan los pacientes, también existe la atrofia muscular, existe la obesidad sarcopénica y hay pacientes que están con muy baja masa muscular y baja calidad también muscular. Por lo tanto, no es raro que puedan ocurrir estos casos y hay que tener buen vínculo con todos los profesionales del equipo. Doctor Díaz, buenas noches. Preguntan acá, por favor, referirse acerca de no solicitar baja de peso previo a los pacientes a cirugía. Creo que algo de esto lo respondió, pero no sé si puede agregar algo. Sí, es Si no hay que que solicitar baja de no, peso previo a la cirugía. que no se entienda como que no es un requisito que el paciente no baje peso, sino que tenemos que plantearnos objetivos individualizados con los pacientes. ¿Ya? Todos los pacientes son muy distintos y por eso uno no le puede plantear al paciente con un BMI sobre 50, no, yo te voy a exigir que bajes 20 kilos previo a operarte. Si uno le hace eso en la primera consulta al paciente, ya lo empieza a desmotivar. Uno tiene que generar motivación. Entonces, uno envía al paciente al equipo multidisciplinario, el equipo multidisciplinario, después, en estos casos que son más complejos, lo discutirá. Sabes que un paciente que adhiere súper bien, pero no logra bajar más de 5 kilos, el paciente ha hecho sus quimioterapia, ha hecho su rehabilitación cardiometabólica, ha venido todos sus controles. Un paciente que tiene muy pocos desajustes, bajó un punto IMC, 2 puntos IMC, o no bajó. Ese paciente tiene las mismas chances de operarse que un paciente que baja de peso en el preoperatorio en forma importante. No generar una barrera en cuanto al IMC preoperatorio para la opción de operarse. Eso es súper importante. Por eso hay que manejar todas las opciones quirúrgicas y tener la expertise para manejar este tipo de pacientes. O sea, estos pacientes son más complejos, pero no hay que plantearse la opción de hacer procedimientos menos efectivos, como una manga gástrica en un paciente con un BMI alto, o exigirle una baja de peso preoperatoria muy importante por el solo hecho o sea, como asegurarse que la cirugía va a ser menos difícil. Tienen que ser objetivos individualizados, o sea, al paciente no se le puede poner esa barrera, ¿ya? Obviamente es muy distinto, también tengo un caso, me evaluado muy poco, paciente que me acuerdo que no me acuerdo, pesaba 117, 120 kilos cuando me vino a ver, y cuando vino a los 3 meses pesaba 131, entonces eso es muy distinto, o sea, es un paciente que está fuera de una preparación correcta, un paciente que no daría indicaciones, ese paciente queda fuera de la opción de cirugía en el corto plazo. Eso es muy distinto cuando paciente sube, es un paciente con sube con peso muy considerable, es un paciente que me refiere más cuidado. Pero la baja del peso preoperatorio para mí no es un objetivo que persiga. Y aprovechando que está aquí, el uso del ácido ursodeoxicólico en el postoperatorio bypass gástrico disminuye el riesgo de litiasis. ¿Lo No, usan? no lo ocupo. Por eso no, el ácido ursodeoxicólico, no, el Ursofal, como más conocido también, no va a disminuir el riesgo de litiasis. Es un medicamento que se puede ocupar por mucho tiempo, no se puede ocupar de por vida y los pacientes van a tener un riesgo de litiasis importante en el postoperatorio por la baja de peso, los ayunos prolongados, etcétera. Y no conozco evidencia de primera calidad que los pacientes deban quedar con ácido ursodeoxicólico para evitar litiasis. Así que yo no lo dejo y tiene que tener un buen estudio ecográfico nomás para ver que el paciente no tenga litiasis en el preoperatorio. Y si después hace litiasis hay que operar nomás. Así de simple. Exactamente. Aquí en Chile nuestra conducta es operar a todos los pacientes con litiasis de la vesícula biliar, aunque sean asintomáticos. La Perfecto. patología biliar en Chile es bien agresiva, que se comporta distinto a otros países del mundo, entonces aquí somos un poco más agresivos en ese sentido. Eh, eh, Enzo, una pregunta respecto a si no sería bueno estandarizar el tema de las consultas psicológicas o del equipo de salud mental en el preoperatorio. ¿Está estandarizado? ¿Hay una propuesta de cuántas consultas mínimas tiene que tener cada paciente antes de la cirugía?
Bueno, como lo comenté, nosotros tenemos protocolos en NPCO con respecto al proceso de salud mental, tanto previo como postoperatorio, y hemos sugerido, como lo comenté anteriormente, que por lo menos tienen que ser 3 consultas previas para el paciente, ¿ya? Una consulta que tenga que ver con la anamnesis, con la historia de vida del paciente, por supuesto una consulta que tenga que ver con la aplicación de test y una devolución a los pacientes. Ese es como el estándar mínimo que nosotros hemos planteado, ¿ya? Va a depender, por supuesto, de los equipos y nosotros estamos entregando un protocolo para que podamos estandarizar eso. Pero siempre es importante considerar un mínimo de sesiones para poder integrar con los pacientes. Y en el caso, por supuesto, también de los adolescentes, incluir sesiones que incluyan a la familia y un tratamiento posterior, perdón, previo, que implique por lo menos 3 meses de preparación para la cirugía bariátrica. Bien. Hay una pregunta respecto a los vapes, el cigarrillo electrónico. ¿Se corren los mismos riesgos? ¿Se puede usar como alternativa ante para la suspensión del cigarro? O sea, yo desconozco ahí la evidencia, si es que existe algún tipo de evidencia en ese sentido, pero los vapers también tienen agentes que son súper nocivos para el cuerpo. Y el hecho de que un paciente necesite un vapor para cesar el hábito tabáquico en el preoperatorio me hace pensar que un paciente que apenas se opere va a empezar a fumar. O sea, así que yo iría un poco más profundo en el cese del hábito del tabaco y no que el paciente necesite un vapor como para suplir eso. O sea, me hace pensar que Claro. hay un alto riesgo de recidiva del hábito tabáquico en el postoperatorio. Es como una señal más que nada, más que una seguridad, una señal de que el paciente tiene un componente muy adictivo y obviamente que puede poner en riesgo su evolución postoperatoria. Claro. ¿Hay algún lugar donde uno pueda ver los test psicológicos en las publicaciones del núcleo o de las recomendaciones de los grupos de psicólogos? ¿Hay lugar donde mencionen los test que más ocupan o los más recomendados, los más validados? Bueno, nosotros como núcleo de psicólogos y psiquiatras tenemos, por supuesto, comunicación con respecto a los colegas que están, pero principalmente yo lo he referido harto con colegas que estén acreditados en temas de psicología bariátrica y de psiquiatría bariátrica. Ya no entregamos los test a cualquier persona que pueda hacerlo, sino que de alguna manera lo invitamos siempre a los colegas y a los psiquiatras a ser parte de nuestro núcleo de psicólogos y así entregar la información necesaria porque nos hemos topado durante estos años con el mal uso de algunos test psicológicos o el mal uso de los pases de psicología producto del aumento de los bonos PAP. Entonces, principalmente, no es que queramos tener la información nosotros, pero creemos que también es importante una capacitación necesaria para que puedan aplicarse estos tests. Perfecto, buena respuesta. Sí, Pueden seguirnos de todas maneras en nuestras redes sociales. Ya nosotros tenemos nuestras redes sociales en NPCO, Ipsos Chile, y que también podemos entregar la información necesaria con respecto a cómo, por ejemplo, ser parte de nuestro núcleo. gracias. Una consulta para Karen, ya se nos está agotando el tiempo. Respecto a evaluaciones respiratorias de función pulmonar, ¿algún tema respecto a los kinesiólogos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Evalúan en el preoperatorio en pacientes, me imagino, pacientes que tienen obesidad clase 3 o 4, para ver qué van a hacer en el postoperatorio con estos pacientes en la parte pulmonar? Sí, mira, en la práctica no lo hacemos tanto, pero hay que considerar que los pacientes que tienen patologías asociadas, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, pacientes asmáticos por lo general llegan al proceso operatorio con su espirometría, con su estudio del sueño, entonces no necesitamos como mayor evaluación en ese sentido con ellos. Pero lo que sí hacemos con todos los pacientes en el preoperatorio es educación y ejercicios para prevenir complicaciones respiratorias en el postoperatorio, ejercicios respiratorios, pero evaluaciones no se hace tanto en la práctica, aunque sí en la bibliografía aparecen algunos test que se sugieren. Perfecto. Bien, hay una pregunta acá, porque tenemos que ya ir cerrando. ¿Los pacientes que aumentan de peso en el preoperatorio indican tratamiento farmacológico? Esta en realidad es una pregunta más bien para un nutriólogo, que soy yo. Así que sí, en el paciente que están en aumento de peso, dependiendo del IMC que tenga, porque si están en fase de aumento de peso y están en niveles de índice de masa corporal que no los ponen en el riesgo para la operación no hay un tratamiento que hagamos farmacológico, pero en pacientes que se derivan para
para baja de peso en el preoperatorio porque están con una condición mórbida muy importante, sí le hacemos un tratamiento preoperatorio con fármaco. Ahí Giselle ya mencionó que lo que más se está usando son los agonistas del receptor de GLP-1, tenemos buenos resultados, pero nos tomamos algunos meses para lograr compensar a este paciente, lograr que baje de peso, que adhiera a un plan de alimentación y que salga sobre todo de una situación de riesgo para efectuar la cirugía. Ese es el objetivo, no es el objetivo lograr que el paciente baje muchos kilos, sino que llegue en mejor condición para la cirugía. Una pregunta, que los pacientes, esto es súper interesante esta pregunta, que los pacientes parece que van respondiendo y que dependiendo de su respuesta podría implicar que se atrase su procedimiento. Por lo tanto, podrían ir modulando su respuesta y por lo tanto, ¿cuál sería elementos que sean de la evaluación más fidedignos para lograr detectar esos pacientes que probablemente tengan respuestas prediseñadas o predeterminadas cuando lo interroga alguno de los miembros del equipo? ¿Quién puede hablar de eso? Yo creo que un psicólogo debe detectar Sí. más rápidamente A a ver, estos pacientes, ¿no? yo creo que hay pacientes, bueno, yo sabía que me metía con la palabra. Yo creo que de alguna manera uno sabe cuando son pacientes que vienen como dateados con respecto a lo que tienen que decir, ¿ya? Por eso es importante, primero, una buena evaluación, una buena anamnesis y contar con los test adecuados. Pero lo hemos mencionado, lo han mencionado los panelistas de acá, es muy importante las reuniones multidisciplinarias, ¿ya? Yo creo que el hecho de poder conversar del paciente, de la opinión que tenemos cada uno de nosotros con respecto a los pacientes, nos permite tener un screening mejor del paciente y saber si de alguna manera el paciente está faltando algún tipo de información y cuál es la percepción que tenemos nosotros también de los pacientes. Lo mencionó Karen también con respecto a los sesgos que podemos tener cada uno de nosotros y por eso también es importante también tener una reunión multidisciplinaria para evitar ese tipo de situaciones. Bien. Bueno, en honor al tiempo, vamos a tener que ir terminando esta reunión. Hay más preguntas acá, pero obviamente hubo mucho interés. Pero hay preguntas que ya están respondidas en directo a través del panel y otras que fueron respondidas. Lamentablemente, por tiempo no podemos dar respuesta a todas. Son muy interesantes todas las preguntas. Así que, bueno, solamente agradecer a Ipsolac por darnos este espacio para este panel de discusión. Esperamos tener otros momentos, otras oportunidades. Agradecer a Enzo Arias como psicólogo, a Karen Castañeda como kinesióloga, Giselle Muñoz como nutricionista y a Ramón Díaz, cirujano bariátrico, por darnos su experiencia y responder a nuestras inquietudes, algunas que se pudieron responder bastante bien, otras no tanto. Ahí vemos algunas o preguntas que hablan de las distintas conductas de los equipos. Y sí, hay distintas conductas y hay equipos que se están formando, hay equipos consolidados, hay equipos que incluyen gente con mucha experiencia y otros no tanto. Es importante que todos los equipos traten de tener sus protocolos y mirar los protocolos de los que tienen más experiencia siempre. Yo recomiendo de todas maneras ahí las guías adaptadas chilenas para el manejo de los pacientes bariátricos. Hay capítulos muy interesantes en cuanto a ejercicio, al rol de la nutrición, a la parte psicológica y al manejo perioperatorio y postoperatorio. Así que lo invito a estar en contacto con la sociedad, la IFSO latinoamericana. Aquí es importante también el contacto que puedan tener con alguno de los ponentes, así que vamos a hacer llegar, bueno, esta presentación va a estar grabada y disponible en la página web de Ipsolac, así que ahí van a poder tener toda la información y lo que se expresó en esta noche. Así que muchas gracias por la participación y hasta un próximo evento. Felicidades a todos por la Claro. organización y a todos los Muchas gracias, asistentes por doctora su Aparicio. constante presentación, o sea, por estar presentes permanentemente. Un abrazo a todos. Chao, que estén súper Gracias bien. a todos. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias a todos. Chao, Buenas gracias. Gracias. noches. Chao, chao.